70 también, independientemente de los 12, para confirmar a los 70, para confirmarlo. Tal parece que los 70 tomaron la misma actitud que los 12. La actitud de los 12 fue cuando Jesús muere, como que se le borró la palabra, todas las palabras que el maestro había hablado con ellos acerca de su muerte y de su resurrección, y volvieron a sus antiguos quehaceres, cada quien. El que era pescador volvió a pescar, el que era labrador fue a labrar la tierra, el que era negociante se fue a negociar. Ve, el que era cobrador de impuestos se fue tras los impuestos otra vez. Entonces cuando Jesús resucita, lo primero que hace es, ellos tienen razón, no estaban lo suficientemente capacitados, ahora tengo que darle el toque. Tengo que darle el toque a cada uno de ellos, reconfirmarlo. Y es tan tal que Jesús le dice a ellos, tardos de corazón. ¿Sabe? Lo que está hablando es tardo de memoria. ¿Cómo se le pudo olvidar esto si lo dije tantas veces? Entonces viene a recordarle que él le dijo, no, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Pero lo dijo de una forma, casi todas las cosas que Jesús hablaba en figuras gramaticales, como la metáfora, la alegoría, ¿verdad? La parábola, la sombra, se la declaraba en secreto a sus 12. ¿Verdad? Pero tal parece que lo referente a la resurrección, como era tan obvio, tan claro, no le hizo aclaración, lo dejó así. Entonces vamos a leer en Juan 12, del 23 al 25. Ahí yo puse 25, pero es 23 al 25. ¿Ven? Entonces está ahí mismo, no tenemos que buscar Biblia. Dice la palabra: Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, el grano solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Amén. Ahí está. Amén. ¿Quién me puede explicar eso? Ándele, anímese. Yo quiero que me hablen de eso ustedes, lo que usted entienda. Lo vamos a discutir. Le dije que no iba a hablar yo solo. Vamos a discutirlo. ¿Qué le parece? Yo quiero ver lo que usted entiende. Lo que dice la palabra, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora yo no la vivo para mí, la vivo Amén. para el Señor. Hay que morir al yo. Amén. Exacto. Tenemos que, ya los hermanos entraron en la interpretación del texto. ¿Ven? Pero tiene más todavía, ¿verdad que sí? Porque él dice, un grano solo. Un grano solo. O sea que si yo tengo una actitud egocéntrica en cuanto a Cristo, que hay personas que ellos nada más en Cristo. Ah, no, yo puedo quedarme en mi casa porque yo como quiera tengo a Dios. Oh Señor, ¿cuándo que tú vas a venir pronto para que terminen todas mis aflicciones y todos mis dolores y todas mis cosas, todas mis cuestiones? O sea, todo el tiempo pensando uno en uno. Esas son cosas que nosotros las mirábamos constantemente en la iglesia evangélica tradicional, donde el precio no se quiere pagar para compartir a Cristo. Y vamos a hablar ahora de que ese grano es Jesús. Ese grano que cuando cae a la tierra, mire que la cáscara de Jesús no se llegó a podrir. Porque en 3 días no era suficiente para el deterioro del cuerpo. Comienza
Estamos hablando claro. Pero en el caso de los otros, que dice la palabra del Señor, déjame ver dónde fue, porque yo creo que lo busqué, lo anexé, ustedes lo anexaron. El verso donde, cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios que cuando Él resucita, que el velo del templo se rasga en dos, anunciando que se había abierto un camino vivo y nuevo a través del velo hacia el cielo, hacia Dios. ¿Por qué? Porque el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo no lo podía traspasar ni el sacerdote común, sino el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre, a no ser que muriera. Así mismo dice la palabra del Señor. Entonces estaba diciendo que ya el pacto, lo que te impedía a ti y a mí tener acceso, que se necesitaba alguien que nos representara, ya no tenemos. Ya solamente tenemos que reconocer eso y recibir a ese que hizo reconocer el sacrificio y recibirlo a él. Entonces dice la palabra, esa fue una de las señales. Se rasga un gran temblor. Se rasga el velo del templo y personas que habían muerto y que eran conocidos, pues se levantan juntamente con él y comienzan a caminar por la calle sorprendiendo inclusive a las personas. Tal parece que eran de las generaciones existentes los que resucitaron. Nosotros sabemos que eso lo que quiere, lo que nos habla a nosotros es de la gavilla, que son los primeros frutos de una cosecha. Eso que están anunciando que va a haber una resurrección mayor y que esa era una muestra. El grano de cáscara que lo representa Jesús es enterrado, muere, pero nace y produce más frutos. Produce más frutos y ahí vemos los frutos de la resurrección, otros que resucitaron. Pero eso se va mucho más lejos porque eso es profético. En los últimos tiempos, todo lo que hemos recibido del Señor no moriremos sino dormiremos, dice la palabra. Amén. Amén. Y luego al sonar de la trompeta, dice que en primera de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo, los que hayan muerto en el Señor, los que van a estar dormidos, se levantarán para recibir al Señor, juntamente con los que estemos vivos. Gloria a Dios. Y lo recibiremos y estaremos con Él en el aire, dice la palabra del Señor. O sea que con un solo texto nosotros podemos analizar esto, pero no nos vamos a quedar ahí. Amén. Sino que nos vamos a ir en 1 Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. La hermana lo dijo ahorita. Si no morimos, la vida que es de Jesús la obtenemos muriendo a nosotros, muriendo al yo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Cuando los discípulos estaban diciendo que Jesús andaba haciendo lo mismo que él hacía mientras él estaba preso bautizando, ¿qué dijo? Juan 3:30. El que mengua, Es necesario que mengue. que yo Mengue. ¿para qué? Para que Para que él crezca. Entonces es necesario que el yo mío mengue, baje, para que Cristo pueda crecer en mi vida. Amén. Levantó la mano, varón. Okay. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, son cosas que nosotros las tenemos ahí. A veces es tan simple. Tenemos que bajar. No es como yo pienso, no es como yo creo, no es como yo lo entiendo. Es como lo dijo él. Tenemos nosotros que morir a nosotros, morir al enojo, morir a la contienda, morir al orgullo,
morir a la codicia, a la blasfemia, al chisme, a la contienda, a la herejía, a la intolerancia, a la incomprensión. Tenemos que morir a todo lo que es el yo. Eso yo no tengo ni siquiera que decírselo. Usted es el que tiene que hacer un análisis de adentro hacia afuera suyo, porque es adentro, no es afuera. No es lo de afuera lo que mata, lo que hace daño, es lo de adentro. Usted hace un análisis y dice, ¿a qué yo tengo que morir? Oh my God, tengo una relación con mi pareja un poco tensa. ¿Por qué? Reflexione, siéntese en la silla de la reflexión y siéntese y diga, ¿a qué se deben esta diferencia que tengo, la desavenencia que tengo con el ser más cercano a mí, mi pareja? Es más cercano que mi madre, y más cercano que mi padre, y más cercana que mi madre, que mi padre. Tu pareja. Hay veces que el papá y la mamá, la mayoría de las veces siempre, se separan de los hijos. Algunos se separan porque no lo aman lo suficiente o no valoran, no saben lo que significa ser padre o madre o lo que es un hijo y lo abandonan. Otros no permiten ni que nazcan. Y los que los aman por regla natural de la vida, tenemos que dejarlo que se vayan. Pero la Biblia dice que hasta que la muerte nos separe de la persona con la que Dios nos ha permitido que nos unamos. Amén. ¿Sí o sí? Amén. Entonces,